Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la primera ponencia de la tarde. Os recordamos que podéis ir haciendo preguntas a través del chat y que al finalizar una compañera formulará estas preguntas a los ponentes. Damos paso al doctor Secchi. El doctor Secchi es jefe de la sección de pediatría del Hospital Francés de Borja de Gandía, perteneció al patronato de la Fundación Valenciana de Pediatría y ha sido presidente de la Asociación para la Investigación en la SAPOR, AISA. Actualmente es miembro numerario de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Desde 2009 es representante de la Asociación Española de Pediatría en la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, la CODEPE. Desde 2013 es académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y desde 2021 socio de honor del Instituto Médico Valenciano. Es autor de numerosos artículos y publicaciones y ha participado como ponente en diversos congresos y conferencias. El doctor Secchi nos va a hablar sobre la sordera infantil con discapacidad asociada. Cuando quiera, José Miguel. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí haciendo grupo, que eso siempre anima. La verdad es que veo muchísima gente apuntada para la hora que hay, así que, bueno, veo que sois un colectivo muy motivado, que eso está muy bien para empezar las conferencias. Bueno, voy a compartir la pantalla, que nos tocaba hablar de esto. ¿Lo veis bien, verdad? Vale, pues entonces, si lo veis bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar esta tarde es la sordera infantil con discapacidad asociada, ¿vale? Porque es un punto que probablemente se nos olvida conceptualmente, porque nos dedicamos a separar los problemas que tenemos en los niños, cuando en realidad el niño es un todo, es un conjunto, con lo cual tendremos que integrarlo y tenemos que estar vigilantes de que hayan distintos tipos de discapacidades que nos puedan interferir en su desarrollo, ¿vale? Entonces, lo primero es, a ver si pasa, no pasa. Bueno, la primera en la frente. Bueno, ya, ven, como son. Bueno, lo primero que yo quería decir es que hay muchos términos que se refieren a lo mismo, pero no son lo mismo, ¿vale? Porque tenemos el concepto de lo que es deficiencia, que es una pérdida o anormalidad que puede ser temporal o permanente, y esa deficiencia nos puede generar una discapacidad, que es una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad por culpa de esa deficiencia, ¿vale? Y eso, a su vez, nos puede derivar en una minusvalía, es decir, que una situación de desventaja para un individuo, consecuencia de cualquiera de los dos motivos. Claro, ahora mismo, como todo lo que se habla es diversidad funcional, este tipo de concepto tan fino probablemente ha desaparecido y al final todo es diversidad funcional, es verdad, porque la diversidad funcional engloba cualquier tipo de compromiso cognitivo, motor, visual, auditivo, entre todos los tipos de diversidad funcional que podamos tener. Pero por centrar un poco el tema, nosotros lo que vamos a hablar es fundamentalmente el concepto de discapacidad, ¿vale? Y discapacidad oficialmente está la discapacidad visual, la auditiva, la motriz y la cognitiva. O sea, que vamos a movernos en ese entorno, ¿vale? ¿Por qué es importante la discapacidad? Pues porque es más frecuente de lo que parece, ¿vale? Porque en un estudio de morbilidad reciente en niños, ¿vale?, sobre la prevalencia de epilepsia infantil y discapacidad intelectual, ¿vale?, o pérdida de visión o audición, se puso en evidencia que hasta un 11,2% de niños presentaban al menos una de estas 4 discapacidades. Eso es un porcentaje muy alto, ¿vale?, para tenerlo en cuenta. Y además coincide que ese porcentaje va ascendiendo con la edad. Es decir, pasamos de un 6,1% en niños menores de un año a un 14% en adolescentes. Es decir, que no es una cosa estática, es una cosa progresiva que tenemos que estar vigilando durante todo el desarrollo del niño. El quid de la cuestión que nos planteamos en la CODEPE al final, al tratar este tema, era, bueno, ¿tratamos lo que es discapacidad que asocia una sordera o tratamos lo que es una sordera asociada a una discapacidad? ¿Vale?
Entonces, lo que vamos a hacer es tratar las dos, pero fundamentalmente nos vamos a basar en lo que más manejamos, que es la sordera asociada a discapacidad, ¿vale? Que lo iremos diferenciando. Pero bueno, son como yin y el yang, ¿vale? Son dos cosas que hay que tener siempre presentes, una y la otra. A nivel de sordera, los programas de criado auditivo neonatal han conseguido una pronta identificación y un tratamiento precoz de los niños, lo cual ha conducido a un mejor desarrollo del lenguaje y a un mejor desarrollo global. En eso prácticamente todos los estudios están de acuerdo, ¿vale? Pero el kit de la cuestión, que es lo que vamos a tratar ahora, es si no hay otros problemas, que es lo que vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hasta un 40% de niños con sordera, un 40%, por eso lo he puesto en grande, asocian trastorno de desarrollo o un problema médico importante. Y eso es lo que es el concepto de sordera con discapacidad añadida, ¿vale? Es un porcentaje muy alto y eso nos tiene que obligar a hacer una búsqueda activa de las discapacidades asociadas en cualquier niño con sordera. ¿Por qué? Porque normalmente, o muchos de los niños que tienen una sordera, presentan factores de riesgo comunes, ¿vale?, para otras discapacidades. Por ejemplo, han sido recién nacidos pretérminos, han tenido infecciones por citomegalovirus, tienen un síndrome conocido que se asocia a sordera con otros tipos. Entonces, al final, la capacidad de tener otras discapacidades en la sordera es muy alta. Por eso, hasta un 20% de esta población tiene más de 2 factores de discapacidad. Y claro, cuanto más factor de discapacidad tengas, más problemática de desarrollo vas a tener. Eso es así, ¿vale? ¿Cuál es la discapacidad más frecuente? Pues la discapacidad asociada a la hipoacusia con mayor frecuencia es la intelectual, que aparece hasta en un 8,3%. Un 8,3% es un porcentaje elevado. Claro, es verdad que la discapacidad intelectual engloba muchos aspectos, muchas áreas, ¿vale? Estamos hablando de área cognitiva, de área psicomotora, del lenguaje, del área afectiva y del área adaptativa. Es decir, que es un concepto muy amplio, por eso quizá el porcentaje es alto. Pero eso no le quita importancia, porque al final es una discapacidad intelectual que tenemos que tratar y que seguir. No solo la discapacidad intelectual se une a la hipoacusia. Por ejemplo, tiene mucha más incidencia de parálisis cerebral, más incidencia de trastornos visuales, más incidencia de déficit de atención y de hiperactividad, de trastornos de aprendizaje y mucha más también de trastornos del espectro autista, que luego trataremos con más detalle. Pero esto es un englobe de todo lo que puede ser mucho más adelante, puede ser mucho más si encima añades algún síndrome con patología orgánica, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante identificar esta población? Porque la discapacidad añadida se suele identificar de manera más tardía en los niños con hipoacusia, ¿vale? Por eso, porque siempre se piensa que la hipoacusia es la causa de todo. Y entonces no se cae en la idea de que puede haber otra cosa que esté agravando el efecto de esa hipoacusia, ¿vale? Por eso todo lo que es la comunicación y el desarrollo del lenguaje pues va a tener mayor retraso del esperado para un niño con una hipoacusia de ese tipo. Y eso es lo que tenemos que estar vigilantes. ¿En qué entornos clínicos tenemos que estar más vigilantes? Pues, por ejemplo, cuando tengas una sordera diagnosticada en el contexto de un síndrome, hay que pensar muy, muy claramente qué otros ítems de ese síndrome están interfiriendo en el desarrollo. Por ejemplo, puedes tener discapacidad intelectual, cosa que es normal en el Down, en el Charge y en otros síndromes. Puedes tener también discapacidades, pero que no tengan alteraciones cognitivas, pero tengan otro tipo de problema que te puede interferir en el desarrollo, como el Triche o Waardenburg. O incluso puedes unir sordoceguera, que puede ser congénita o puede ser de desarrollo, como el de Usher. Y esto es muy importante, porque la verdad es que la sordoceguera afecta a 2 discapacidades sensoriales fundamentales para el desempeño de la actividad normal. Y es un capítulo, digamos, aparte dentro de la gravedad de la patología de este tipo. También puedes tener, como hemos dicho antes del yin y el yang, puedes tener patología diagnosticada ya que pueda añadir hipoacusia en una etapa posterior, ¿vale? Por ejemplo,
hay muchos ejemplos, pero yo voy a tratar dos que normalmente se nos escapan, que es el trastorno del espectro autista y la infección por citomegalovirus. Del trastorno del espectro autista es un espectro de trastornos que se caracterizan por un déficit importante del desarrollo, que además es permanente y que es profundo y que puede agravarse con el tiempo. Afecta a muchas áreas, porque afecta a la socialización, a la comunicación, a la imaginación, a la planificación, a la emoción. O sea, en realidad hay muchas áreas tocadas. La gravedad es muy variable, por eso es el espectro autista, ¿vale? Desde el que está con un cuadro muy clínico, muy evidente, hasta que el que tiene un cuadro clínico leve. Pero todos hay que estar muy atentos a las discapacidades añadidas, porque los trastornos de espectro autista tienen riesgo de asociar una pérdida auditiva 5 veces superior a la población normal. Además de eso, no es el tema, pero puede ser peor, la alteración visual también es 8 veces superior. Y una discapacidad intelectual puede darse hasta 50 veces superior. Es decir, imaginar lo que hemos dicho antes de que los niños con pérdida auditiva a veces tienen hasta 2 discapacidades fácilmente, pues imagínate si asocia a cualquiera de estas. La gravedad del espectro autista se multiplica por mucho. ¿Vale? Y entonces, la pérdida auditiva no identificada en individuos con estas discapacidades va a empeorar significativamente la calidad de vida, y eso lo tenemos que diagnosticar lo antes posible. ¿Vale? El problema con esta población es que muchas veces la colaboración no es la adecuada, y entonces van a requerir más tiempo y más preparación para poder utilizar técnicas diagnósticas que sean fiables. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tenerlo en cuenta en el sentido de que a lo mejor no es solo porque tengan una hipoacusia, sino porque tienen una hipoacusia y una discapacidad intelectual. ¿Vale? Entonces, tenemos que estar vigilantes ahí, porque requieren mucho tacto para poderlos diagnosticar. Y incluso haciendo las cosas bien, ¿vale? Es verdad que los niños con trastorno del espectro autista, comparado con otros de otras discapacidades, tienen a veces un desarrollo limitado de la percepción auditiva. Y entonces, aunque estés haciendo las cosas fenomenal, el resultado no va a ser lo que tú esperabas o lo que tú creías que iba a ser. ¿Vale? Y eso hay que aceptarlo cuando te enfrentas a un autista. ¿Vale? Eso por un lado. Y la otra cosa que me gustaría destacar es que la infección congénita por citomegalovirus es una gran desconocida, pero que es una de las infecciones más frecuentes que tenemos. Estamos en estudios, digamos, sistemáticos, se ha detectado hasta un caso por cada 200 recién nacidos. Y de eso estoy hablando de estudios en Madrid. En poblaciones en desarrollo el porcentaje es mucho más elevado. ¿Qué pasa con la infección de citomegalovirus? Que la mayoría son asintomáticos, pero no todos permanecen asintomáticos durante todo su desarrollo. ¿Vale? De hecho, hay gran cantidad de discapacidades asociadas a la infección congénita, porque hay una alta incidencia de retrasos del desarrollo, hasta en un 80%, de microcefalias, de convulsiones, de encefalopatías neonatales, de anomalías de visión, y eso va a producir un peor pronóstico del desarrollo. Y encima la hipoacusia provocada por el citomegalovirus suele ser, aunque no siempre, gracias a Dios, porque a veces los pillamos al principio, pero muchas veces es de aparición tardía y es progresiva, ¿vale? Que eso es muy típico de esta infección. Además, suelen ser a veces unilaterales, que son más difíciles todavía de diagnosticar, e incluso asimétricas, con lo cual el citomegalovirus nos lo pone muy difícil, ¿vale? Y esa es una de las cosas que hay que ver, que una infección congénita por citomegalovirus puede parecer asintomática al nacer, pero hay que estar muy vigilantes porque es muy probable que añada algún tipo de discapacidad en su evolución. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo y los signos de alerta que tenemos que controlar? Pues bueno, lo primero, hacer una reflexión sobre un error muy habitual, que es que cuando se asume indebidamente que el retraso del desarrollo es debido exclusivamente a la hipoacusia, estás perdiendo la oportunidad de intervenir de forma temprana otras discapacidades asociadas que van a mejorar los hitos del desarrollo. ¿Vale? Que es lo que estamos diciendo prácticamente toda la conferencia, que hay que estar vigilantes a que pueda existir alguna otra discapacidad. Pero bueno,
Factores de riesgo de discapacidad asociada hay muchísimos. Tenemos factores de riesgo prenatal, ¿vale? Como pueden ser factores astréticos, factores genéticos, como los síndromes. Tenemos factores de riesgo perinatal, como la hipoxia, la prematuridad, la hiperbilirubinemia, las infecciones. Postnatalmente podemos tener infecciones de cualquier tipo, podemos tener traumatismos cerebrales. O sea, el niño puede nacer bien, pero al final puede añadir una discapacidad asociada y eso hay que tenerlo en cuenta. Los signos de alerta pues van a estar en las esferas que nos interesan, que son desarrollo motor, el trastorno visual, el aprendizaje y la comunicación y la capacidad intelectual. A nivel de desarrollo motor, lo más frecuente suelen ser los problemas vestibulares o la presencia de miopatías o parálisis cerebral, que es lo primero que hay que pensar, ¿vale? Cuando uno no funciona bien. ¿Cuáles son los signos de alerta? Pues, por ejemplo, un pobre control de la postura del tronco, de la cabeza, el hecho de retrasos en la deambulación, caídas frecuentes, falta de equilibrio, que no desarrolle los ítems de desarrollo a la edad que toca, ¿vale? Pues eso te tiene que hacer pensar que, además de la sordera, hay algo más, y sobre todo motor. A nivel visual, también hay que tener mucha vigilancia porque ya hemos comentado que la unión de sordera y ceguera probablemente es una de las peores discapacidades asociadas que uno puede asociar, que puede presentar. Entonces hay que tener mucha vigilancia cuando hay un síndrome, por ejemplo Lusher, que sabemos que van a desarrollar ceguera con el tiempo, con frecuencia, o las infecciones congénitas con retinopatías, por ejemplo, la retinopatía del recién nacido y pretérmino, o las infecciones de citomegalovirus, o el daño cerebral de la parálisis cerebral infantil. Con esos hay que hacer controles visuales muy frecuentes. Los signos de alerta, pues es fácil, es decir, si no fija la mirada, si no siguen con los ojos, si presentan un movimiento oscilante de los ojos que se les van, tropiezos, por ejemplo, con los objetos que en principio no tendrían que tropezar, o cuando desaparece la luz, por ejemplo, pues tienen más problemas de deambulación, pues todo eso te tiene que hacer sospechar que hay un defecto en la visión que tienes que ir a buscarlo. En cuanto a dificultades de aprendizaje, aquí la cosa está un poco más complicada, porque aunque es verdad que la sordera ha sido excluida de la consideración de trastorno específico del aprendizaje, es frecuente que los niños con sordera presenten dificultades del aprendizaje. Y entonces es muy difícil para los profesionales separar el impacto que puede tener la sordera y el propio trastorno del aprendizaje en el desempeño de los niños, ¿vale? Entonces, en este apartado realmente que yo creo que hay que tener mucha experiencia y tener un enfoque especialmente cuidadoso, ¿vale? Pero hay que buscarlo. El trastorno de comunicación es más sencillo de detectar, ¿vale? Porque las habilidades receptivas del lenguaje están más retrasadas de lo que podría esperar, basándose en el potencial cognitivo que tú tienes y la capacidad de aprendizaje. Entonces, vas a pillarlo antes, ¿vale? Esto es más fácil de ver. Y la discapacidad intelectual, pues también, porque vas a ver que el retraso cognitivo va a tener un impacto en los progresos del niño, en todos los aspectos del desarrollo, y por lo tanto pues vas a detectarlo con más facilidad. Pero es importante tener algún tipo de evaluación fiable de las capacidades cognitivas para saber por dónde te estás moviendo, porque no es solo la impresión lo que cuenta, sino el que el test que tú le pases haya fallado, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos a las recomendaciones de la CODP, o el artículo que hicimos para hacer un hincapié sobre esta situación de discapacidad asociada a la sordera. Y aquí, en principio, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces, hicimos dos columnas porque, como hemos dicho, no es lo mismo el paciente que ya sabes que tiene una sordera que el paciente que partes de que sabes que tiene una discapacidad, ¿vale? Entonces, por separar, si nosotros partimos de un paciente que sabemos que tiene una sordera, lo primero que nos va a llamar la atención es que es un niño sordo que no progresa adecuadamente a lo que nosotros esperábamos. Entonces, lo primero es revisar toda la área ORL, ¿vale? Ver si se está poniendo la prótesis, si es adecuada, si la lleva, ver si la intervención logopédica es correcta, si está recibiendo la atención temprana que toca,
ver si hay factores socioeconómicos que impiden que utilice todos los recursos a su disposición, ¿vale? Si todo eso parece normal, el otorrino, una de las cosas que va a hacer, sobre todo en edad infantil, es mirar a ver si tiene una otitis media secretora, porque la otitis media secretora va a empeorar la situación. Y si todo eso parece normal, pues entonces el siguiente paso es realizar pruebas audiológicas que comprueben que efectivamente no ha empeorado su sordera conocida, ¿vale? Y para ello, una cosa muy importante es que se tiene que sedar a los niños si es necesario, porque el retraso es injustificable, ¿vale? Si todo eso sale normal, pues entonces es cuando tú sospechas que hay algo añadido y es cuando el pediatra debe valorar la discapacidad asociada, ¿vale? Que si la confirma, pues ya pondrá el tratamiento efectivo específico que toque. Esa es una de las columnas. Y la otra columna partiría de un paciente que nosotros conocemos que tiene una discapacidad, ¿vale? Pero no alcanza los hitos de desarrollo normales para esa discapacidad que tiene, ¿vale? Pues entonces lo que haríamos sería consultar al otorrino, el otorrino va a hacer la anamnesis y exploración correspondiente, va a descartar la presencia de otitis media secretora y va a hacer las pruebas audiológicas que toquen sin ninguna demora, ¿vale? Si al final ahí sale que efectivamente hay unas alteraciones auditivas, pues entonces ya se completa todo el estudio etiológico, se confirma la sordera asociada y se inicia el tratamiento audiológico correspondiente que se considere más oportuno. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿vale? Detrás de eso, ¿qué hay? Pues detrás de eso hay dos puntos importantes que hemos dicho. Que la otitis secretora siempre hay que tenerla presente porque es una cosa que va a empeorar cualquier tipo de sordera, ¿vale? Y eso lo vemos ahora en invierno casi siempre, ¿vale? Y es importante, de hecho fue objeto de un monográfico de la CODP en el 2016, que está publicada. Y la otra cosa que hay que tener presente es que es importantísimo evitar los retrasos diagnósticos, ¿vale? Porque muchos estudios señalan que entre pitos y flautas pueden pasar hasta 2 años para tener diagnosticado un niño con su déficit audiológico, porque hay que hacer pues 2 o 3 intentos de audiometría conductual, que luego los potenciales, que no se deja, que lo vamos a probar en otro momento, luego lo probamos a ver si está dormido y al final han pasado 2 años que en niños, pues los 2 primeros años de vida son fundamentales para decidir el tratamiento y para tener una buena adaptación, ¿vale? Entonces, esas 2 cosas hay que tenerlas presentes. Y luego hay que tener presente que no hay que tenerle miedo a la anestesia para hacer las pruebas, porque la mayoría de las pruebas, hombre, sin anestesia mejor, pero es más importante tenerlo diagnosticado que no anestesiarlo. La anestesia en niños, la que se hace habitualmente, no tiene ningún problema, con lo cual no hay que perderle el miedo, ¿vale? Y al final de todo esto, al final lo que interesa es hacer un tratamiento interdisciplinar coordinado, que la familia esté bien informada y que la intervención sea correcta, tanto logopedia como atención temprana, como los ajustes en el patrón educativo. Que eso es el final de todo el proceso, partas de donde partas. Vale, 2 aspectos a valorar que me gustaría destacar de todo lo que estamos hablando es, no sé si estoy yendo demasiado rápido, pero bueno, hay 2 cosas, dos aspectos que son un poquito especiales en estos niños, que son, primero, el problema con las alteraciones del lenguaje y luego la necesidad de adaptación de los programas que estamos llevando a esta posibilidad, la discapacidad asociada, ¿vale? En cuanto a alteraciones del lenguaje, ¿vale? Pues ya sabéis que, bueno, de esto sabéis vosotros probablemente más que yo, pero vamos, el trastorno del lenguaje implica muchas áreas del lenguaje, pero al final son alteraciones que dificultan la comunicación lingüística y que por eso afectan no solo a la lingüística que tienen, sino también a problemas intelectuales, de personalidad, de relaciones, de rendimiento escolar, social, familiar, de todo el individuo que está afectado. Entonces, tienen una implicación muy amplia del área que afectan. Viene determinado casi siempre en la discapacidad asociada por la gravedad de la hipoacusia, el momento de aparición, la edad de adaptación protésica, el desarrollo cognitivo que haya alcanzado ese niño y también, muy importante, el modelo comunicativo que se utiliza en la intervención temprana. Hay otras 2 variables que también influyen y que parece
parecen curiosas, pero el nivel de educación materna favorece el desarrollo del habla y de la lengua, especialmente en niños que tienen adaptación audioprotésica, y eso está demostrado en varios trabajos, ¿vale? Y, por supuesto, la presencia de más de una discapacidad añadida, pues evidentemente va a empeorar el desarrollo global de ese niño, eso también es evidente. Es importante porque no toda la discapacidad es igual. Para el impacto sobre el desarrollo del habla y el lenguaje hay dos grandes grupos, ¿vale? El grupo, digamos, A, que es el peor, pues el que más se afecta es el espectro autista, la parálisis cerebral infantil, el retraso del desarrollo y el retraso del desarrollo que añade otro síndrome cualquiera, con lo cual va a empeorar mucho la cosa. Y luego tenemos otros trastornos que afectan menos al lenguaje, que pueden ser los trastornos de visión, del habla, los síndromes que no tienen retraso de desarrollo, o otras condiciones médicas, por ejemplo, de tipo motor, ¿vale? Eso no tiene por qué afectar. O sea, que nos tenemos que centrar sobre todo en el grupo A, que es el que más nos puede afectar. Vale, el mejor desarrollo del lenguaje, que es lo que tenemos que buscar, se va a desarrollar con mejores niveles de desarrollo cognitivo, ¿vale? Que eso es lógico. Pero hay otros factores que también nos tenemos que buscar porque nos ayudan a un mejor desarrollo, que es ver qué habilidades no verbales tiene el niño. El grado de hipoacusia, cuanto menos profundo, pues mejor para el lenguaje. El uso del lenguaje oral, la intervención temprana también es mejor. El mayor nivel educativo de la madre también es mejor. Y cuanto antes se haga la adaptación, tanto de audífonos como de implantes, pues mejor es el resultado. Y eso al final va a reflejarse en el lenguaje, que es el final del proceso. Vale, el otro gran tema que quería tocar por lo menos un poco es la necesidad de adaptar los programas que estamos llevando en este momento en niños con discapacidad añadida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de características que tenemos que mejorar, que son el diagnóstico de la discapacidad añadida a la sordera, el diagnóstico de la hipoacusia en trastornos graves del desarrollo, el tratamiento audiológico que se recomienda en estos niños, la intervención temprana y, sobre todo, la atención y apoyo a las familias, que es lo más importante, porque son los que más necesitan nuestro apoyo. En cuanto al diagnóstico de discapacidad asociada a la sordera, es muy importante que sea un diagnóstico lo más precoz posible, ¿vale? Por eso, la CODEPE lo que recomienda es que todos los niños con hipoacusia menores de 3 años han de ser sometidos a una evaluación semestral cada 6 meses de su desarrollo en global, pero vamos, sobre todo del habla, del lenguaje y de las habilidades cognitivas, ¿vale? Para que no se nos escape una discapacidad asociada en estas áreas que va a añadir gravedad y que puede ser progresiva. En el caso del diagnóstico que tú tienes de una hipoacusia en trastornos graves del desarrollo, ¿vale? La evaluación audiométrica para descartar el déficit auditivo en un niño de estas índoles, pues puede ser un importante desafío porque la colaboración, como hemos dicho antes, a lo mejor no es la ideal, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener claro es que si no hay colaboración o no hay seguridad sobre que la evaluación de ese niño está siendo la correcta, pues se indican las pruebas audiológicas objetivas para evitar retrasos en el diagnóstico y, si hace falta, se recurre a cualquier tipo de sedación, incluso anestesia general. Lo que haga falta para tener un perfil de auditivo de ese niño con trastorno del desarrollo. El tratamiento audiológico recomendado tiene que ser también un poquito especial, porque en la adaptación audioprotésica hay que seleccionar con mucho cuidado y adaptar los audífonos teniendo en cuenta la acústica de los niños y de sus conductos auditivos y los umbrales, ¿vale? Y la percepción de los mismos. Lo digo porque, por ejemplo, los trastornos de espectro autista a veces tienen una hiperacusia y entonces hay que tener en cuenta que sus umbrales tienen que ser menores, no puedes poner el audioprótesis tan alta, ¿vale? Por ejemplo. Y si eso por un lado, y por el otro, si los umbrales conductuales que tú tienes no son fiables, porque la colaboración no es la ideal, ¿vale? Y no te puedes aclarar sobre si está yendo bien o no está yendo bien, pues entonces tú puedes iniciar por lo menos la programación de los audífonos basándose en resultados electrofisiológicos más fiables, como pueden ser los potenciales evocados de estado estable, que te orientarían un poco sobre las frecuencias que tienes que apoyar, ¿vale? No,
no el otro tipo de objetos, no las autoemisiones o no los potenciales normales de screening. Vale, en cuanto a la implantación coclear, en principio es un beneficio que cualquier niño que llega a una decisión de esa, cuanto antes se implante, antes mejor resultados vas a tener. La única cosa que en todos los niños que hemos hablado es un poco especial es también en los trastornos del espectro autista, porque es verdad que en niños que se han implantado se han encontrado mejorías en la comunicación social, en la conducta, en la atención, en la vocalización, incluso en reacciones ante música y el contacto visual, pero también, y eso lo que quiere decir es que la implantación no está contraindicada en niños con trastorno del espectro autista, pero hay que informar a los padres de que el éxito de la implantación no es tan, digamos, no está tan garantizado como en otro tipo de patologías, ¿vale? Porque, como hemos comentado antes, a veces tiene una limitación del desarrollo auditivo, que aunque tú les des, digamos, todo el sonido, la interpretación no la van a conseguir. Y entonces, al final, aunque tú les hayas puesto un implante y el implante funcione fenomenal, no vas a conseguir el 100% del resultado, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta antes de decidir el implante, que ya digo que en principio no está contraindicado. En cuanto a la atención temprana en niños con discapacidades asociadas, es muy importante que se formen equipos interdisciplinares para atender a estos niños, ¿vale? Y eso involucra múltiples proveedores, no solo médicos, ¿vale?, sino de servicios como maestros, logopedas, psicólogos, pedagogos, audiólogos, fisioterapeutas. Puede haber ahí un montón de gente, ¿vale? Y tiene que estar todo el mundo coordinado, porque no puede hacer cada uno la guerra por su lado, porque entonces el resultado no es el adecuado. Entonces hay que crear equipos interdisciplinares. Y hay que tener muy en cuenta la familia, y esto es lo más importante de lo que vamos a hablar de la adaptación de programas de niños, porque el decirle a una familia que un niño, aparte de sordo, tiene otra discapacidad asociada, pues va a producir un estrés emocional importante que puede, digamos, incluso bloquear a esa familia, ¿vale? Entonces, puede que no acepten la situación, que no quieran decidir nada y que no quieran saber nada del diagnóstico que tú le estás diciendo. Y entonces, claro, eso es importante saber cómo comunicarlo y que la familia tenga el apoyo que necesita. Y para eso, un equipo transdisciplinar que sea responsable y que trabaje en colaboración con la familia es totalmente esencial a todos los niveles. Esto es muy importante porque si el tener una sordera ya es un problema a nivel familiar, tener una sordera con una discapacidad asociada a veces se vuelve como una muralla, ¿vale? Y eso es lo que hay que desbloquear. Las necesidades que expresan las familias sobre esto tienen que ver muchas veces en la forma que se les traslada la información, y eso hay que ser especialmente cuidadoso. Luego también se quejan de la falta de coordinación entre los profesionales durante las diferentes etapas del programa, ¿vale? Porque parece que cada uno hace su partecita y luego la familia es la que lo integra todo, y no es así. En realidad tenemos que hacer un comité, digamos, que integre todo y que se lo dé a la familia ya prácticamente masticado, ¿vale? Se quejan también las familias de que hay una información parcial acerca del tratamiento, que no se expresan todos los tratamientos disponibles ni todas las ventajas e inconvenientes que tienen. Y luego también que muchas familias no saben cómo acceder a los servicios apropiados, no saben cuál es el mecanismo de derivación de los servicios apropiados. Y hay un desconocimiento también de los recursos disponibles. Entonces, en algunos artículos lo que surge es la imagen del navegador, ¿vale?, que es una persona que se encarga, digamos, de conectar todas las partes que necesitan las familias para interrelacionarse con todos los especialistas y todos los recursos y servicios que tienen a disposición. Y eso es una cosa que probablemente debería existir, pero que está pendiente de crear. Pero yo creo que cara al manejo con las familias sería muy interesante. Para hacer las cosas bien con la familia, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo primero, aportarles la información que necesitan, que sea de calidad, completa, comprensible,
objetiva, veraz, que se ajuste a las expectativas sobre el pronóstico y además que esté dicha en un lenguaje que ellos puedan entender, ¿vale? Porque la verdad es que también es verdad que tenemos que acoplarnos un poco a las posibilidades de comprensión de esa familia, ¿vale? No soltar la información y ya te apañarás, ¿vale? Y toda la información tiene que abarcar tanto el diagnóstico médico como el tratamiento, como los dispositivos que vamos a emplear, las opciones de intervención temprana, de logopedia y todo lo que la disponibilidad de derivación hacia recursos de apoyo, ¿vale? Eso es lo que deberíamos hacer de forma sistemática. También a nivel práctico es importante secuenciar y agrupar las consultas en el tiempo y coordinar la asistencia, porque si no los padres van locos completamente, que ahora me toca el logopeda, luego me toca el otorrino, luego tengo que ir a la consulta de pediatría, luego tengo que hacer el análisis aquí, luego tengo que hacerle la audiometría ya. Y eso es un problema, claro, porque todos tenemos un tiempo limitado. Y encima, si no hay una buena coordinación, al final la familia es la que sirve de nexo de unión entre todos los especialistas. Y claro, la información que reciben los especialistas no es la adecuada, porque la información no tiene que ser la responsable de la transmisión de la información de los profesionales, ¿vale? Los profesionales deberían estar coordinados y recibir la información de profesional a profesional, no hacer de la familia un correveidile, porque ya sabéis que cuanto más se transmite la información de un lado, de una persona a otra, más se pierde. Así que, en realidad, tendríamos que tener algún comité de tratamiento de casos para, digamos, que toda la información entre profesionales sea directa y que sea más fina. Y luego, además, debe recibir la familia información, ayuda y asesoramiento, teniendo en cuenta y presente que a todos nos interesa que la familia funcione bien porque la colaboración y la intervención suya es indispensable e insustituible, porque muchas veces, por mucho que nos empeñemos los profesionales, si no tenemos el apoyo de la familia, el resultado del tratamiento que vamos a poner va a ser seguro peor, ¿vale? Entonces, la familia, para tener un buen resultado, la familia tiene que estar motivada, nosotros tenemos que haber informado bien y tiene que haber un entente cordial entre todos los niveles y los tratamientos. Bueno, y ya pasamos al último punto que quería tratar, que son hablaros de las recomendaciones que ha hecho la CODEPE respecto a este problema de sordera infantil con discapacidad asociada. Hemos visto el esquema, cómo se desarrollaba en función un poco de por dónde salíamos, y lo que quería, digamos, los puntos que quería para llevarse a casa cada uno es insistir en que un 40% de los niños con sordera tiene añadido un trastorno de desarrollo o un problema médico, que además de retrasar en muchos casos la edad de diagnóstico, va a precisar de la intervención de otros profesionales especializados que traten ese problema asociado y por lo tanto tenemos que mejorar la coordinación, evidentemente, que la detección precoz de la asociación entre sordera y trastorno del desarrollo necesita de una evaluación cada 6 meses de ese desarrollo para que no se nos escape desde el principio el trastorno de desarrollo y que no vayamos a diagnosticar a un niño con trastorno porque al final pensamos que la sordera que tiene no justifica el trastorno del desarrollo. Si estamos evaluándolo independientemente de la sordera, lo vamos a pillar muy pronto y lo vamos a tratar muy pronto, ¿vale? Y que en niños a la contra que tienen una discapacidad ya diagnosticada, pero que pasa lo mismo, que no alcanzan el hito de desarrollo que nosotros pensábamos que deberían alcanzar o que sus congéneres están alcanzando, siempre hay que pensar en si hay una sordera asociada, porque es muy frecuente que se asocien sorderas a discapacidades. Es absolutamente necesario realizar las pruebas audiológicas pertinentes lo antes posible y no hay que tener miedo a la sedación, porque así se pueden utilizar técnicas objetivas con tranquilidad y luego ya valorar el resultado en función, si queréis, luego ya de técnicas en vivo, ¿vale? Y el hecho de identificar la discapacidad asociada va a permitir una adecuada intervención que se va a reflejar siempre en la mejora de la comunicación, que es una de las consecuencias de hacer las cosas bien. Así que tiene que incluir la atención temprana
equipos transdisciplinares y contar con la familia, como hemos dicho, porque es fundamental que todo esté integrado, tanto la familia como los equipos de distintos especialistas que intervienen en el niño. Y hasta aquí lo que os quería comentar. No sé si he sido muy pesado o qué, pero bueno, es un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho en la CODP, ¿vale? Porque el tema, desde luego, es extensísimo. Sí. Pues muchas gracias, doctor Secchi. Bueno, a destacar también que mucho del material que ha puesto en la presentación está también puesto en la biblioteca virtual de FIAPAS, que la gente puede acceder a él, material de la CODP, y ahí está todo. Mi compañera Oksana va a mirar a ver si hay alguna pregunta en el chat. No sé si hay alguna, Oksana. Hola, pues a ver, estoy mirando y no hay ninguna pregunta. Vale, entonces creo que ha quedado bastante claro todo lo que ha dicho. Yo voy a hacer una pregunta. ¿En qué seguimiento audiológico se debe hacer en un niño con citomegalovirus que presenta una pérdida unilateral? Porque en el otro no tiene pérdida en un principio, pero... Vale, vamos a ver. El citomegalovirus es un virus puñetero, ¿vale? Porque, primero, por lo que hemos dicho, porque puedes empezar por una pérdida unilateral y luego añadir una discapacidad intelectual, por ejemplo, o de desarrollo, que agrave, digamos, la situación de pérdida unilateral, que en principio el concepto de pérdida unilateral parece que sea poco importante, ¿vale? Porque en realidad en muchos sitios se piensa que como tienes un oído normal, pues te vas a defender bastante bien. Y eso es un error, ¿vale? Nosotros tenemos dos oídos porque nuestro cerebro tiene que coger el sonido de forma binaural. Y está demostrado que la pérdida auditiva unilateral va a afectar al desarrollo neuronal y al desarrollo de las conexiones neuronales, ¿vale? Que si no lo solucionas pronto, luego no vas a tener conexiones aunque habilites el otro oído, ¿vale? O sea que la sordera unilateral, que parece una tontería, no es una tontería. En el caso del citomegalovirus, menos todavía, porque el citomegalovirus se caracteriza, como he dicho antes, por una sordera que muchas veces es postnatal. Es decir, que el cribado auditivo neonatal no es capaz de detectar todos los niños con citomegalovirus que van a desarrollar una sordera, porque se van a producir después de nacer, o sea, que van a pasar el cribado sin problema, ¿vale? Y además de ser postnatal, muchas veces es progresiva, con lo cual, pueden iniciar unilateral, pero luego ser asimétrica, es decir, que el oído que antes ha empezado vaya agravándose con el tiempo y el oído que estaba sano luego presente una sordera. ¿Vale? O sea, que el niño con citomegalovirus congénito que presenta, que digamos que dice, mira, pues se ha detectado al año de vida, le hemos detectado una unilateral. ¿Cuándo le vamos a revisar? Pues hay que estar muy, muy pendiente de ese chaval. Y yo te diría que cada 6 meses habría que hacer una evaluación por lo menos los 3 primeros años. En el citomegalovirus todavía se está discutiendo cuánto tiempo hay que estudiar a esos niños, ¿vale? O ser vigilantes en esos niños. Y las últimas cosas que yo he leído, en principio, están ampliando el plazo de vigilancia hasta la adolescencia. Porque antes se pensaba que si no se había presentado a los 6 años, pues casi que era ya muy raro que tuvieran ningún problema. Pero eso se ha visto que no es así. Que hay niños con citomegalovirus congénito que van a presentar sordera en la adolescencia. Es decir, que evidentemente en función de la gravedad de esa sordera unilateral, que sea asimétrica y que tenga los dos fastidiados, y la edad, pues probablemente yo lo que haría sería cuanto más joven, más frecuente la valoración, y cuanto más mayor, pues yo te diría que por lo menos una vez al año habría que hacer una valoración en niños ya mayores de 7, 8, 9 años, por lo menos una vez al año, valorarlos hasta los 18 años. Vale, claro, nosotros siempre decimos que a todos
que por lo menos una vez al año sí que deberían hacerse un seguimiento, pero específicamente a los que son por citomegalovirus y es unilateral, pues que tiene que ser mucho más exhaustivo. Sí, sí. Sobre todo cuando son pequeñitos. ¿Verdad? En principio, uno mayor probablemente sea más fácil de diagnosticar y a lo mejor incluso él mismo sea capaz de expresarlo, pero es que un pequeñito no. Entonces, claro, ahí coincide que cuanto más pequeño le pongas el tratamiento, mejor resultado vas a tener, y segundo, que no vas a tener ningún mecanismo de alarma propio. Él no te va a decir que oye mal, ¿sabes? Entonces ahí yo creo que en los pequeños hay que ser más vigilantes, ya te digo, 6 meses, un año, como mucho. Y en los mayores sí, que a lo mejor una vez al año como revisión anual, pues eso me parecería perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Osana, no, ¿verdad? Muy bien. No hay ninguna pregunta más. Pues muchas gracias por su ponencia, bueno, doctor, pues, y por estar siempre dispuesto a colaborar con nosotros. Ya creo que es la tercera vez, por lo menos, que ha participado. Muchísimas gracias. Es un placer. Sois un grupo que a mí me gusta porque sois muy activos, o sea que fenomenal. Eso es lo que necesita la gente, ¿vale? Gracias. Me tengo que ir porque tengo ahora mismo a las 7 también otra reunión, ¿sabes? O sea que tenía el día completo, pero vamos, fenomenal, ¿vale? Muchas gracias, doctor Sequeira. Muy bien. Venga. Adiós. Hasta luego.